Hola, el arquitecto Arnoldo Álvarez. Sí, dígame. Sí, le habla Papilo Espinosa aquí desde Radio Pilar. Antes que nada, muy buenas noches. Dígame, buenas noches, sí. Justamente queríamos, en primer lugar, te agradecemos que nos atiendas. Queríamos hablar un poquitito con usted con respecto, sé que está trabajando, ¿verdad? Pero nos gustaría que hablar un poquitito sobre el plan de ordenamiento urbanístico que se está llevando a cabo desde la Municipalidad de Pilar, en el Ajá, cual usted está trabajando también intensamente. Ayer justamente empezamos ya a adentrarnos un poquitito de este proyecto que nos parece tan importante que la población conozca para que pueda hacerse dueña también de este proyecto y que pueda colaborar. ajá. Sí, así mismo es. Justamente estamos en la municipalidad en un taller de 2 días que empezó ayer y hoy estamos inmersos en establecer estrategias de trabajo con respecto al diagnóstico urbano que se ha hecho de la ciudad de Pilar. En eso estamos en 2 días de trabajo, ayer y hoy, aquí en la propia municipalidad. Ajá. Y Contanos. entonces, Sí, la escucho. sí, a ver, primero gracias por darnos la oportunidad. Nosotros estamos al frente de la Dirección de Planificación y Obra de la Municipalidad de Pilar y realmente desde que empezamos en esta labor, uno de los elementos que nos dimos la tarea es analizar, estudiar, valorar las potencialidades y las oportunidades que tiene Pilar y sobre todo la necesidad de trabajar por un plan de ordenamiento urbano y territorial. Realmente la ley orgánica municipal 3966 establece que son funciones de la municipalidad dos elementos importantes. Uno, el plan de desarrollo sustentable 2030 y la elaboración del plan de ordenamiento urbano y territorial. Ujú, O sea, estos dos aspectos son dos instrumentos de trabajo. Con ujú. respecto al plan, el plan es un instrumento que nos permite, en una primera etapa, que es en la que estamos ahora inmersos, en el diagnóstico urbano de la ciudad, saber cuáles son las problemáticas que tiene en varias aristas, en lo social, en lo económico, en lo histórico, en lo ambiental, en lo constructivo, en las esferas de salud y educación, en el comercio, en la agricultura, o sea, hacer un diagnóstico de la situación real que tiene la ciudad y poder hacer un levantamiento, digamos, incluso físico, de cuáles son esas problemáticas. Hay un elemento interesante. Ujú. Realmente, como parte del estudio de impacto ambiental que se hizo al proyecto de defensa costera o costanera, Ujú. se, se quedaron dos elementos importantes o dos recomendaciones. Una, la necesidad de que Pilar contara con un plan y dos, la necesidad de hacer un diagnóstico. Este trabajo fue encomendado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o sea, Ujú. el MPC, a través de su consorcio CTC, a un equipo de consultores externos que vienen trabajando en este diagnóstico hace 2 años. De forma tal que cuando nosotros tomamos la dirección de planificación, nos reunimos con ellos y hemos hecho un formidable equipo de trabajo. La municipalidad ya creó y estableció por resolución el equipo técnico local y realmente el equipo redactor del plan es un equipo multidisciplinario y grande, todo el que aporta en esta dirección, no solo los miembros de la municipalidad, sino también este equipo externo, los especialistas del CTC, del MOPC, estudiantes universitarios, las universidades, los actores sociales más importantes de la sociedad en la ciudad. Y entonces en eso se está trabajando, en la parte de actualizar este diagnóstico urbano que se hizo y que tenemos este mes para concretarlo y poder seguir avanzando a otras etapas. Como le decía, el plan de ordenamiento es un instrumento que permite no solo saber a partir de este diagnóstico qué está pasando, sino qué ciudad queremos a corto, mediano y largo plazo. De forma tal que las próximas etapas serán
trazar estrategias y sobre todo mapificar, llevar esta información a planos, a mapas, que permita direccionar las diversas zonas de crecimiento, digamos, de la ciudad, en términos de vivienda, en términos de industria, en términos de parque industrial, en términos de zona franca, en términos de mejoras del puerto, tanto privado como público, en términos de mejora del aeropuerto, la conectividad internacional tan soñada por los pilarenses. O sea, toda ciudad en el mundo necesita un orden, necesita evidentemente un control, y el plan lo que permite es justamente trabajar de forma ordenada hacia el desarrollo perspectivo de la ciudad de Pilar, como lo hacen otras ciudades y como lo hacen muchas ciudades en el mundo. O sea, el plan de ordenamiento se convierte en la primera ley, porque después que esté aprobado el plan, fuera del plan, evidentemente no debiera haber nada, aunque en el propio desarrollo del plan hay las llamadas etapas de ajuste del plan, porque el plan también necesita direccionar recursos económicos, y por ejemplo se tiene pensado en el plan crear una instalación deportiva para tantos espectadores por la necesidad de tal deporte, tal y más cual, y se tiene separado estratégicamente en zonificación el terreno, pero en estos momentos la economía no da para hacerlo, y es por tanto en el momento en que esa realidad económica sea una fortaleza, se hace ese ajuste del plan y se realiza tal cual se había pensado en un principio. Lo otro bueno que tiene el plan es que es un instrumento que después que esté realizado permite la realización de ordenanzas y regulaciones urbanas que aunque se trabaja en ello en la ciudad de Pilar por la Junta Municipal como órgano legislativo, realmente cuando esté el plan es que se puede trabajar las regulaciones urbanísticas de la ciudad, o sea, qué tipología edificatoria se puede construir, qué alturas se pueden lograr, en qué zonas se pueden lograr determinadas alturas, qué densidades debemos trabajar desde el punto de vista constructivo, la fachada de los edificios en las vías principales, hacia dónde deben estar, las aberturas, el dimensionamiento de las calles, de las plazas, o sea, se establecen regulaciones urbanísticas de cómo llevar a día de hecho las tipologías arquitectónicas y las edificaciones y por supuesto todo el quehacer edilicio dentro de la ciudad. Por tanto, es un trabajo grande, un trabajo que lleva tiempo, un trabajo que según el cronograma en una primera versión debe estar alrededor de septiembre y octubre, y que después se va a ir complementando con otros trabajos, con otro perfeccionamiento, y pensamos en que quizás en 2 años se pueda disponer incluso de un catastro digitalizado, georreferenciado y actualizado, que no existe en Pilar. Este catastro es un problema a nivel nacional, o sea, el sistema de catastro está muy deteriorado, no está digitalizado, no está georreferenciado, de forma tal que se hace muy difícil, por ejemplo, las licitaciones de terreno, los loteamientos, a veces las disputas o las aclaraciones de límites de propiedad. Es un elemento interesante. También van a haber otros trabajos importantes que deben realizarse, como el estudio de vialidad, el mejoramiento de las calles, pero que en este caso, en el específico de Pilar, todo está supeditado a la primera gran obra, que es que se termine la costanera, que se empiece a hacer la fase B y la fase C, que es cuando se relaciona con la ciudad, y ya después que esté todos estos elementos y tengamos la costanera, el parque lineal y estas cosas ejecutadas, y todos estos elementos implican, por supuesto, un movimiento en las calles, se puede trabajar en el mejoramiento de las calles, de toda la infraestructura que lleva. O sea, es un trabajo interesante y en el cual ahora mismo estamos enfrascados, como le dije al principio, en un grupo de estrategia con este equipo, no solo local, sino con estos especialistas invitados y que forman parte del equipo externo a la Municipalidad de Pilar. Asimismo, arquitecto Arnoldo Álvarez, en síntesis, pasando en limpio, sería como el objetivo sería un crecimiento ordenado y programado de la ciudad de Pilar en todos los ámbitos, ¿no? Exactamente, el nombre mismo lo dice, Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, o sea, todo este trabajo es para ordenar el futuro de la ciudad, hacia dónde debemos movernos en todos los sectores de la sociedad, o sea, en los términos de educación, en los términos de vivienda, en los términos de hábitat,
en los términos de áreas verdes, de plazas, de recursos naturales. O sea, ¿qué debemos hacer y en qué dirección debemos trabajar y apuntar los recursos para lograr una mejor Pilar, que no solo sea la perla del sur y una ciudad amigable y solidaria, sino que sea una ciudad ordenada, acorde a las estrategias de diseño más actualizadas, atemperadas a estos tiempos en términos de urbanismo y arquitectura. Es importante que la población sepa que ciudad que no se ve, ciudad que no se hace. Claro. Si seguimos pensando en Pilar como una ciudad, como un pueblo, terminaremos siendo un pueblo, porque si no vemos, por ejemplo, de las experiencias de Encarnación, donde toda su población supo afrontar, digamos, con dignidad que se perdiera su centro histórico, que se perdiera mucha parte importante de la ciudad. Sin embargo, esa ciudad salió renovada, fortalecida, con una costanera, con un proyecto urbanístico realmente interesante. Si no vemos que hacia ahí debe apuntar el desarrollo, seguiremos hipotecando el suelo con los loteamientos que se están haciendo sin infraestructura, seguiremos haciendo construcciones ilegales y sin la información técnica aportada a la municipalidad, seguiremos con malos hábitos constructivos solamente a partir de criterios de los buenos albañiles que tenemos, pero no de criterios profesionales. Seguiremos con otras problemáticas, por ejemplo, la ciudad, cuando la ciudad surgió, el cementerio estaba fuera de la ciudad, ya el cementerio está dentro de la ciudad y por tanto hay que buscar una respuesta, y en función de eso hay que trabajar con todos los actores sociales, con los propietarios de terreno, en función de lograr un camposanto digno para los pilarenses, en zonas cercanas, después cumpliendo las normativas internacionales y nacionales fuera de las circunvalantes, para que podamos tener un camposanto acorde al crecimiento que va teniendo Pilar, que podamos tener una conectividad internacional, que podamos tener una zona franca y un parque industrial realmente vinculado al aeropuerto y a los puertos. O sea, si tenemos que pensar en grande, hay que pensar en grande, pero si pensamos en pequeño, terminaremos sin pensar nada. Y por tanto, para proyectarse hacia el desarrollo, al futuro, hay que mirar con buenos ojos ese desarrollo y futuro, y sobre todo lo que busca este plan, que es el orden, la conciencia, y sobre todo en ello que la ciudadanía tome conciencia de que es por el bien de la ciudad y por el desarrollo de la misma. Este proyecto, te pregunto, ¿este proyecto está empezando de cero porque no hubo ningún antecedente todavía en donde ustedes se pueden, digamos, apoyar de un proyecto similar, ¿no? A ver, yo no soy paraguayo, yo soy cubano. Y yo en lo personal fui director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de mi universidad y estuve 12 años dirigiendo este centro, esta institución educativa. Uh-huh. Y realmente trabajé, en el caso de Cuba, trabajamos desde la academia, formando parte de equipos redactores de planes de ordenamiento urbano y territorial de muchas ciudades de Cuba. Porque incluso los planes de ordenamiento en mi país de origen los aprueba el Consejo de Estado. O sea, fíjate la importancia que el Estado le confiere al plan de ordenamiento. O sea, lo aprueba el Consejo de Estado de forma tal que se convierte en una ley importante. Participé en Argentina, participé en España con las oficinas técnicas y siendo parte del equipo redactor de planes de ordenamiento. En el caso de Paraguay, impartimos una maestría en hábitat y vivienda, y una de las problemáticas que detectamos es que no existe mucha experiencia en Paraguay en planes de ordenamiento. Existe la guía para la elaboración de los planes, existe el plan de ordenamiento urbano y territorial, por ejemplo, de la ciudad de Encarnación. Es un documento importante, bien redactado, con una capacidad, digamos, de elaboración muy profesional, pero sin embargo está archivado, no se está aplicando por otros matices que se dan en la sociedad, desde lo político hasta confrontaciones a veces de puntos de vista. Pude ver con mucha satisfacción en los planes maestros que están elaborados en Asunción, y así, o sea, tuve la posibilidad de realizar importantes documentos y trabajos técnicos, pero que lamentablemente no se aplican y no se han logrado aplicar, y por eso es que quizás Pilar pudiera romper esta barrera y lograr tener un plan elaborado por un equipo técnico, pero sobre todo las cosas con la participación ciudadana y los principales actores
de la sociedad, de forma tal que sea representativo y que podamos contar con un instrumento importante y que la sociedad se sienta feliz porque ha participado en esa ciudad que quiere hacia un futuro. Cuando hablamos de este plan como un instrumento importante para un crecimiento, como un crecimiento programado, como un crecimiento ordenado de la ciudad de Pilar, me dijiste que esto evidentemente tiende a dar sus frutos a largo plazo, ¿no? Sí, hay cosas que se van, o sea, hay cosas que se pueden diseñar a un corto, mediano y largo plazo. Evidentemente le responde a un término económico también. Pero yo creo incluso que en este debate rico que se ha hecho en estos días, llevamos prácticamente trabajando de forma intensa, por decir de alguna forma, hace casi un mes con este equipo redactor. Hemos logrado un trabajo muy profesional y muy bueno desde el punto de vista de compenetración. Yo creo que incluso se pueden ir haciendo ordenanzas para ir preservando territorios, para ir preservando, digamos, áreas con un valor ecológico muy fuerte, como los reservorios de la ciudad, como las riberas de los ríos, haciendo, no sé, resoluciones o ordenanzas para evitar que la ciudadanía invada zonas, invada terrenos que realmente están en peligro de riesgo y vulnerabilidad, o sea, en la ribera de los arroyos, para evitar que mañana haya digamos, una crecida o haya unas inclemencias del tiempo por el cambio climático, intensa lluvia, y se vean afectadas sus construcciones, sus viviendas, y lo más lastimoso es que haya pérdida de vidas humanas. O sea, realmente todos estos elementos apuntan a ordenar, como le decía, todas estas acciones, y se pueden ir haciendo regulaciones y ordenanzas para ir atemperando muchas cosas sin que el documento final esté. Y hay acciones a corto plazo que sí van a ser inmediatas, o sea, que se pueden ir estableciendo de forma inmediata, y después en la medida de recursos de proyectos de financiamiento ya con mucho más con muchas más oportunidades y posibilidades, ir ejecutando cada una de estas direcciones que van saliendo en el plan. Por ejemplo, hace muy cerquita, en el 2015, tuvimos la posibilidad de realizar un trabajo técnico de la conectividad internacional. Cuando en el 2015 se hizo ese trabajo entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras de Argentina, no se pensaba en la costanera en Pilar. Ya la costanera es un hecho. Tuvo que pasar unas inundaciones en mayo del 2019 para acelerar este proceso, pero ya la costanera se está ejecutando. Ya se ha permitido establecer muchas calles con el drenaje pluvial y no se han inundado muchas calles importantes de la ciudad con estas aguas de estos días. Hay una escorrentía muy interesante y así se van dando cosas muy buenas que van saliendo, ¿no? Y esos son elementos que se van a ir ejecutando en la medida que el plan vaya avanzando y en la medida que la población vaya participando. En esta próxima etapa, cuando aparezcan los mapas temáticos, las estrategias sobre mapas temáticos, hay muchos elementos que pueden conducir a proyectos de financiamiento y irlos ejecutando para bien de la sociedad y para bien de la ciudad. Bien, te agradezco muchísimo la nota, arquitecto Arnoldo Álvarez. Y por supuesto, nosotros como medio de comunicación vamos a dar seguimiento a este importante proyecto que lo llevan realizando desde la Municipalidad de Pilar. Y bueno, te agradezco la nota y vamos a estar en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con la audiencia y así estamos acá para cualquier aclaración o cualquier comentario sobre estas acciones de trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, señor. El arquitecto Arnoldo Álvarez, también trabajando muy, pero muy de cerca con este plan de ordenamiento urbanístico aquí en la ciudad de Pilar desde la municipalidad.